una y otra vez volvemos a hablar de San Martín, ¿no? Y lo vamos a hacer hoy con Esteban Tito Dómina, quien va a ayudarnos a redescubrir estos valores en los hechos de la historia. Pero podemos introducir con algunos datos de la vida de San Martín. No sé si ya estamos conectados con Tito. ¿Estás ahí, Tito? ¿Me escuchás? Sí, perfectamente, estoy escuchando atentamente. ¿Cómo te va? Buen día, Tito, un Buen día, gusto. buen día. Gracias por buscar la forma de poder contactarte con nosotros. Nos ayudó Gracias, la muy mano del amable. Señor, digamos. Así es. Bueno, siempre nos pasa a nosotros, Tito, ¿eh? No sé, es una cuestión de fe también, ¿Seguro? pero lo ¿Seguro? vemos en la realidad cada día. Así que bueno. Tito, dame un segundito Dale, que dale, yo dale, voy a repasar unos datos acá que dale. me parece que van a servir de introducción. San Martín nació el 25 de febrero del año 1778 en la localidad de Yapeyú, en la actual provincia de Corrientes, con el nombre de José Francisco de San Martín y Matorras o simplemente José de San Martín. Cuando tenía 5 años, el pequeño José Francisco, sus padres y sus 4 hermanos se trasladaron a España. Juan de San Martín, que era el padre de quien iba a ser luego el libertador, era un militar español que había sido enviado al Virreinato del Río de la Plata a administrar estancias, pero para el año 1784 le ordenaron regresar a su patria y allá fue con su familia. Flor, ¿estás al aire? Espero que sí, Javi. No sé si me Muy escuchas. bien, Flor. Bueno, entonces compartí conmigo, no sé si estabas siguiendo un poquito ahí la introducción. No, Javi, porque me perdí en estas conexiones técnicas. Te pido disculpas. Ha sido realmente muy complicado hoy contactarnos, pero agradecemos. Eh, Estaría Bueno, bueno ya empezar a charlar con él, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. Tito, solamente decir que antes de ser y de convertirse en uno de los grandes libertadores de América, San Martín hizo toda su carrera militar en España, digo, el país contra el que iba a luchar luego en nuestras tierras. En el país ibérico tendría allí su bautismo de fuego, siendo casi un niño. San Martín y se destacaría en importantes batallas contra los moros primero y contra el ejército francés más tarde. Pero en 1810, habiéndose enterado de los movimientos revolucionarios que se encendieron en Buenos Aires y en Caracas, el entonces teniente coronel de caballería José de San Martín pidió la baja del ejército español para atender asuntos familiares en Lima, dijo, lo que hoy lo sabemos fue una excusa para regresar a su tierra y sumarse a este movimiento. Y a partir de allí, bueno, todo lo que hizo aquí, Tito, contanos por favor, ¿qué es lo que más te sorprende de este gran hombre que fue don José de San Martín? Así es, ¿no? Y esa primera etapa que acabas de contarnos, yo le suelo llamar la primera vida, porque en realidad el padre de la patria vivió 72 años, entre 1778 y 1850, pero no es una vida lineal, monocorde. Por eso digo, hay tres momentos claramente diferenciados. El que vos acabas de repasar es esa primera vida que transcurre mayoritariamente en España, porque efectivamente, tal como lo dijeron, a los 6 años su familia regresa, sus papás eran españoles, y él ingresa muy joven a la academia militar, al ejército, con 11 años, 11 años. Así que tiene el bautismo de fuego ahí nomás a los 13 años, en África, peleando contra los moros en Melilla y Orán. Y su vida transcurre todos esos años en Europa, involucrado en las guerras, inclusive la guerra napoleónica, y como bien dijiste, cuando llega la noticia de las revoluciones americanas, decide pegar la vuelta y estamos en 1810, que es cuando pide la baja del ejército real y con otros oficiales americanos se traslada a su suelo, a su patria, a sumarse a la guerra de la independencia. Y ahí comienza su segunda vida. ¿En qué sentido? Que comienza el momento más intenso, cuando lleva a cabo todas sus proezas. ¿Me seguís, Javier, hasta ahí? Sí, por supuesto, Tito. Ahora, debe haber tenido un vínculo, a ver, ¿cómo decirlo? Muy fuerte y extraño, digo a la vez también, porque él se fue siendo muy chiquito a España y sin embargo, cuando tiene 34 años recién,
se da cuenta de que tiene que volver a su patria o a su tierra para dar lugar a esto que ocurrió después y convertirse nada más y nada menos que en el libertador de toda esta región, ¿no? Qué cosa rara, Tito. Sí, sí, es una decisión, hay dos, por lo menos dos en la vida de San Martín que son así tajantes, trascendentes, que le cambian el destino, porque él ya era un hombre adulto en esa época, 34 años, ya era una persona mayor. Entonces Claro. él toma una decisión muy fuerte en lo personal, que es dejar atrás todo lo que había hecho en esos años para venir a sumarse a una causa incierta, porque era una quimera la Revolución Americana. Para entenderlo mejor hay que poner en contexto también lo que pasaba en España, ¿no? La España invadida por Napoleón, Napoleón había desplazado a los reyes, había colocado a su hermano José Bonaparte en el trono, la guerra en España prácticamente estaba perdida desde el punto de vista de los ejércitos que respondían a la corona, prácticamente casi podríamos decir que España había desaparecido en ese momento, estamos hablando en 1810, Claro. 1811, entonces lo impulsa también es esa posibilidad de hacer renacer, digamos, una patria libre en las viejas colonias, en los antiguos virreinatos que estaban, bueno, acá se estaba llevando a cabo la guerra. O sea que es un momento, esa decisión es muy fuerte, no debe haber sido sencilla. Él se había destacado, era un valiente soldado, tuvo medallas en Bailén, reconocido su profesionalismo y su coraje por todos los jefes que le tocó, y sin embargo deja todo eso de lado y pega la vuelta. Y después la otra decisión, Javier, es en 1822, 10 años después, cuando ya llevó a cabo todas las hazañas, el cruce de los Andes, las batallas, Chacabuco, Maipú, la liberación de Argentina, Chile, Perú, en 1822 toma otra decisión, que es retirarse. También, si no se pone el contexto, es difícil de entenderla, pero son asociaciones fuertes, porque él, bueno, impedido de terminar la guerra en el Perú, porque no tenía la fuerza suficiente para enfrentar al enemigo que se había hecho fuerte en el interior del Perú, pide ayuda o busca la colaboración de Simón Bolívar para tratar de sumar el ejército colombiano a las fuerzas peruanas y de ese modo liquidar la guerra. Bueno, no se pusieron de acuerdo, no logró en esa entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar el propósito que llevaba nuestro José, que era lograr el concurso pleno del ejército colombiano. Bueno, Bolívar retasea, la cosa es que San Martín, su grandeza, esto que vos decías al comienzo, su grandeza, su falta de ambición, él no tenía ambiciones salvo la idea superior de la libertad y la independencia, todo lo demás era completamente secundario y subalterno, así que él comprueba, percibe que tiene que permitir y dar un paso al costado que sea Bolívar quien se quede con la gloria de concluir la guerra, y así lo hace. De hecho, comienza un retiro, Javier, que va a durar un montón de años, porque en 1824 él emprende ese exilio, digamos, a Europa, que va a durar hasta su muerte en 1850. O sea, en una palabra, ese momento intenso de San Martín, que es el más conocido, ¿no? Que es el que más transitado por los manuales, por la bibliografía, Ujú. que es 1812, 1822, donde pasa todo. Ese momento está marcado por dos decisiones muy fuertes, muy personales muy fuertes, Claro. pegar la vuelta en 1812 y el retiro en 1822. Tito, la verdad que la mente de San Martín es una mente excepcional, brillante. Todo el mundo dice que además de un gran militar, un gran político, un gran estratega, él decía que una biblioteca valía muchísimo más que cualquier otra cosa, y de hecho de su biblioteca se fundaron 2 o 3 bibliotecas importantísimas. ¿Cómo se forma esta mente? ¿Qué trae de sus padres, de su formación? ¿Qué trae de lo que aprendió allá en España para desplegarlo acá, que con esas ideas era por supuesto un adelantado? Sí, 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 él tenía por encima de todos los valores, la escala de valores que siempre condujeron todos los actos de su vida, la idea de la libertad, de la libertad. En ese sentido era un liberal, pero en el sentido ese, ¿no? De la Revolución Francesa, del objetivo de la libertad del hombre y de los pueblos. Eso estaba por delante de todo. Y su formación, bueno, es de un militar de carrera, un profesional, pero un hombre que gustaba mucho de la lectura, conocía mucho, era un intelectual en realidad. Lo que pasa es que su función, su desempeño era en el plano militar.
Pero sin embargo, Flor, nada le fue fácil, porque creer que todo lo que hizo fue sin costos es incurrir en un error. Tuvo altos costos, tales así que él los pagaba o pagaba precio a la tensión con la que siempre le tocó vivir y enfrentar con su propia salud. Era un hombre que tenía muchos problemas de salud, respiratorio, asma crónica, úlceras sangrantes, solía vomitar sangre en determinadas oportunidades. Buena parte del cruce de los Andes los hizo en una camilla por sus dificultades. Y además de estos problemas, digamos, de salud, tuvo que sufrir el agravio, la injuria de muchos de sus contemporáneos, porque no vayamos a creer que esta gloria, este podio donde está hoy, lo disfrutó en vida, para nada, no en vano, cuando emprende ese largo exilio, bueno, obviamente su propósito era asegurar la educación de su hija, de su única hija Mercedita, ¿no es cierto? Mercedes tiene 7 años, cuando su papá viudo, porque Remedios había muerto unos meses antes, emprende ese retiro, ese destierro con Mercedes para que ella ingrese a los colegios de Europa y se forme. Pero más allá de eso, él quería poner distancia con el panorama que había en ese momento, estamos hablando de la década de 1820, y con los enemigos que tenía, porque nunca le perdonaron a él, sobre todo los gobiernos porteños, los gobiernos centrales, Bernardino Rivadavia, que él no acatara la orden cuando se le dio, digamos, la instrucción al ejército de los Andes que repasara la cordillera, deje de lado la guerra con el verdadero enemigo, pongan en stand-by la causa de la independencia para venir a defender a los gobiernos porteños del embate de los caudillos federales, de Artigas, de Pancho Ramírez, etcétera, etcétera. Él no lo acató, él siempre tuvo la idea de que jamás su sable se desenvainaría para derramar sangre de paisanos, repudiaba el enfrentamiento entre compatriotas, por eso era un hombre amante de la unidad, de la unión nacional. Los testimonios en ese sentido son magníficos. Cuando él le escribe a Estanislao López, que también estaba involucrado en este tema, y le decía, unámonos, paisano mío, que divididos seremos esclavos. Él los quería convencer de que primero había que lograr el objetivo superior, que era la libertad y la independencia, y después vendrían las cuitas de poder y todo eso, que él nunca se prendió. Pero bueno, todo eso no le salió gratis, ¿eh? Tito, lamentablemente se nos hizo corta la conversación, hay un montón de cosas, pero me gustaría terminar pidiéndote esto, que nos digas una virtud de San Martín, o de su obra o de sus acciones que te parece necesaria que destaquemos hoy y que apliquemos o tratemos o intentemos copiar nosotros de este gran hombre para el presente hoy de nuestra patria, más allá de cualquier tipo de consideración política partidaria, ¿no? Digo, sabemos que la Argentina es un deber de todos, no es de de un partido o de otro. Digo, me parece necesario, ¿no?, destacar allí o buscar en la obra sanmartiniana una virtud que nos iguale, que nos hermane y que nos haga a todos trabajar por la unidad. Qué lindo, Javier, que las virtudes. ¿Hasta qué hora va el programa? No nos va a alcanzar. Pero vos hasta me pedís las 1:30, ¿cierto? Voy a hacer un esfuerzo de síntesis, sí. Elegir entre todo lo mucho, ese enorme legado que dejó el padre de la patria en materia de valores, de principios éticos. Mira, te tomo 10 segundos más. Yo suelo decir que en este momento tan complicado, esta pesadilla por la que atravesamos, además de todos los recaudos que hay que tomar, y obviamente hay que seguir las instrucciones, lavarse las manos, el alcohol en gel, la distancia social, todo eso, además nos vendría muy bien a los argentinos un baño sanmartiniano, un baño virtual, ¿no es cierto?, de Belgrano a San Martín, porque nos ayudaría a ser mejores, para enfrentar con mejores condiciones esto que pone a prueba las virtudes, y en ese sentido hay para ser dulce, como se dice vulgarmente, pero vos me pedís una síntesis y voy rápidamente a eso. Yo me quedo con esa permanente enseñanza, mensaje, mandato de San Martín por la unión nacional, la unidad de los argentinos. Él, como lo dijimos hace un rato, repudiaba las divisiones estériles, la pérdida de energía, las ambiciones de poder, como que eran secundarias, que las cuestiones fundamentales eran las que hacían al interés general, al bien común, y toda su vida está guiada por ese principio rector, que
cuesta, ¿no? Cuesta, digamos, que lo logremos entender en toda su magnitud y sobre todo emularlo. Y como decíamos antes con Flor, el tema de la libertad. Para él la libertad era el bien supremo, la libertad del hombre, la libertad de los pueblos. En ese sentido, y para cerrar, y agradecido por estos minutos que compartimos con los amigos de Radio María, por ejemplo, yo siempre invito a releer la Orden General del 18 de julio de 1819. En un momento crucial, en un momento dramático de la guerra, cuando el final estaba abierto, que no se sabía si la íbamos a ganar o perder. Él, de puño y letra, así como escribió las máximas, así como escribió su testamento, escribe la Orden General del 18 de julio. Y termina así, y con esto me despido. Seamos libres, que lo demás no importa nada.